Bueno, hoy la verdad que tenemos un privilegio, un lujo de que esté Silvia Chávez con nosotros y bueno, después Chala la va a presentar y va a contarnos exactamente quién es, aunque muchos ya la conocemos y sabemos de su trayectoria. Y ella fue siempre muy defensora, muy promotora de Ediciones Crecimiento Cristiano y bueno, de los cursos y de las guías de estudio, de los grupos de estudio bíblico, tal es así que ha escrito algunos estudios bíblicos. Y bueno, y hoy queremos contarles que nosotros tenemos un estudio que se llama Células y Grupos Pequeños, que es un manual para los que dirigen los grupos, para capacitar a los que dirigen los grupos. Justamente como nos llamamos Ediciones Crecimiento Cristiano, queremos que todos crezcan, entonces se pueden formar grupos, grupos de evangelización, grupos para discipulado, grupos de mujeres, de distintos temas de libros de la Biblia. Tenemos una vasta variedad de títulos que ustedes pueden después entrar en nuestra página web y poder verlos. Pero lo que queríamos también es que quizás en sus iglesias haya grupos de estudios bíblicos y puedan recomendar el manual para que lo puedan hacer y capacitar a los que dirigen los grupos. El manual cuenta con el método, cuenta cómo es el método, el inductivo, y en este tiempo que todo compramos hecho, la comida casera es muy importante, como estuvimos viendo en la cuarentena, ¿no? Entonces todo lo que nos viene elaborado ya es más dudoso. Entonces buscar en la palabra, buscar en la fuente nos ayuda a realmente tener otro contenido, el tener contacto directo con la palabra. Y eso es lo que hacen los grupos. Así que después, si ustedes quieren entrar en la página, van a ver también el índice, la primera lección. Así que, bueno, lo recomendamos para que puedan hacerlo ustedes o recomendarlo. Bueno, ya ahora te dejo para que presentes a Silvia y Bueno, podemos seguir con el curso. antes que me olvide, próximo Zoom una horita más tarde, a las 18, porque me piden de ediciones que atrasemos un poquito por el calor. Así que dentro de 15 días va a ser una hora más tarde. Bien, estamos haciendo, para los que recién nos ven, este cuaderno, este taller, escribir un manual para escritores. Estamos a la mitad del taller y nos juntamos los miércoles por WhatsApp. Así que si hay alguien nuevo y quiere integrarse, aunque ya estamos navegando, bienvenidos a integrarse. Intercambiamos las tareas, compartimos lo que hacemos, las producciones. Todavía no nos evaluamos demasiado, algunos han empezado a pedir, quiero devolución, quiero que me comenten. Y a mí me da un poquito de cosa ponerme a decir qué me parecen las producciones. Así que todavía no hemos hecho nada de eso, simplemente mostramos lo que estamos haciendo. Así que si alguien quiere sumarse, estamos a tiempo. Se comunica con la editorial, con Lilian, Lilian lo integra al grupo, y los miércoles a partir de 5 también intercambiamos las producciones. Bueno, otra cosa que tengo para decir, antes de presentar a la Silvia, es que nos ha llegado un saludo de la revista La Fuente. La revista La Fuente se produce en Paraguay. Y allí están Freddy, Sosa y Leonard Sanz trabajando en la revista. Y ellos se han sumado hoy, así que vamos a compartir el saludo que nos han mandado. Y animándonos a escribir y a participar de la revista.
aunque después ya Silvia nos va a contar que no es tan simple escribir en una revista. Pero bueno, eso vendrá después. Vamos a escuchar los saludos de Freddy primero. Vamos a ver si se ve acá. Saludos cordiales, Carlos, y a todos los participantes de este taller para escritores. Un gran abrazo aquí desde la revista La Fuente. Qué honor y qué gusto poder saludarles y, bueno, agradecer a Carlos por esta oportunidad de ser parte de esto a través de este medio. Soy Freddy Sosa, coordinador editorial de la revista La Fuente. Y bueno, hace unos años que nos conocemos a través de correos con Carlos y bueno, desde entonces varias de las personas que son colaboradores de él en Ediciones Crecimiento Cristiano han sido autores también en la revista, así que es un placer muy grande para mí saludarles y desearles que disfruten y aprovechen al máximo este taller. Y bueno, si Dios lo permite y alguien de los que están participando lo desean, ser parte de la revista La Fuente en algún momento como autor también van a ser muy muy bienvenidos. Así que queda abierta esa invitación y bueno, solamente desearles mucha bendición, mucha fuerza, que disfruten este tiempo, las actividades y el aprendizaje a través de este taller. Que Dios los bendiga, fuerte abrazo aquí desde Paraguay y seguiremos en contacto Dios mediante. Muchas bendiciones y abrazo grande. Ahora el otro. Ya pasamos al otro. Ahora nos va a saludar el director de la revista. A ver qué. Un saludo de parte de la revista La Fuente. Gracias, Carlos, por esta oportunidad de poder compartir aquí del equipo de la redacción de la revista La Fuente. Un saludo también a los participantes de este seminario de redacción. Nos alegramos con todos ustedes que puedan participar de este curso y así aprender una habilidad que tiene mucho sentido y también tiene mucho futuro. Nosotros en este mes de agosto estamos celebrando 15 años de la revista La Fuente. Para nosotros un alcance especial, un mes especial. Y a través de estos años hemos tenido muchas experiencias buenas y no tan buenas, pero nuestra visión siempre fue la misma y esa ha sido la Iglesia del Señor. Todos los artículos que hacemos, que escribimos, tienen que ver con la Iglesia, de algún ministerio, de algún área. Por ejemplo, desde la escuela dominical hasta la predicación, el pastorado, todas las áreas que tienen que ver con la iglesia, los adolescentes, los grupos, los estudios bíblicos. Y en cada edición presentamos entre 12 y 15 artículos, a veces más, a veces menos, de acuerdo a la cantidad de páginas también que imprimimos. Y cada artículo tiene la característica de que es un artículo generalmente corto. Tenemos los artículos de una página y tenemos los artículos de 2 páginas. El artículo de una página generalmente está entre 450 y 500 palabras y el artículo de 2 páginas entre 900 y 1000 palabras. También nuestros artículos siempre queremos que sean prácticos, que sean útiles a las personas que las leen. Por eso generalmente invitamos a nuestros autores a tocar un tema bien concreto, bien específico, para que más adelante se pueda utilizar y se pueda poner en práctica en los ministerios de la iglesia. Otra de las cosas que le damos importancia es que los artículos tengan una división clara en su estructura, en su desarrollo. Eso ayuda para que los que luego leen puedan captar mejor y retener mejor también el artículo con solamente haber leído ese tema o ese artículo una vez. Y en cuarto lugar, cuando son temas más amplios, tratamos de hacer series de artículos en 3 o 4, a veces inclusive 5 ediciones, para que se pueda desarrollar más profundamente y más perspectivas, más áreas de
de un tema específico, por ejemplo, puede ser de grupos pequeños, cómo liderar un grupo pequeño, cómo hacer un ministerio de damas, y todos los temas que tocamos, consejería. Entonces, esa es un poco nuestra temática, eso es lo que hacemos en la revista La Fuente. No somos un equipo grande, estamos entre 4. Freddy Sosa es nuestro coordinador editorial, él generalmente contacta con los autores invitados y les da los temas. Pero si hay alguien de ustedes que está interesado, ya que participan de este seminario de redacción y son expertos en algún área o han estado sirviendo al Señor en la iglesia, quizás en el grupo de alabanza o en algún área de la iglesia a través de varios años, lo que ustedes han aprendido pueden compartir con otros. Entonces, en nuestra página, revistalafuente.com, ahí hay, en la parte inferior, en la parte de abajo de la página, en la portada, hay un botón que se llama Sea Autor Invitado. Ahí tienes la oportunidad de inscribirte y con eso recibirás algunas instrucciones de parte de Freddy para prepararte y recibirte como autor invitado. Entonces, eso queda libre para cada uno si desea inscribirse. Muchas gracias, Carlos Peirone, por la oportunidad de mandar este saludo. Espero que el Señor les prepare la mente y los corazones para que puedan predicar y formar a otras personas a través de la redacción. Es una oportunidad muy linda de alcanzar a las personas en sus propios hogares, en sus casas, y sobre todo que tengan un aprendizaje a su propio ritmo. Entonces, muchas gracias, que el Señor les bendiga en este seminario y que disfruten de este curso. Qué lindo el saludo, ¿no? Es una revista generosa porque se anima a publicar lo que mandamos, y publica autores latinos. Eso, no hay traducciones. Entonces creo que ese es el gran valor de la revista. No es una revista muy elevada, es para toda la iglesia y para las distintas áreas de la iglesia. Así que me parece que es una posibilidad que tenemos de poder darnos el gusto de escribir y que alguien se detenga en lo que hacemos y lo publique. Así que para tener en cuenta esta posibilidad. Bueno, vamos a presentar a Silvia y le dejamos lugar a ella. Silvia es una vieja conocida de Ediciones Crecimiento Cristiano, nos ha acompañado en varios talleres, en varios retiros, en Belleville, en Villa María, así que estamos muy contentos que estés con nosotros, tomando este tiempo, y gracias por tu tiempo y tu disposición. Silvia estudió psicología y estudió también edición, así que viene perfecto para lo que estamos haciendo. Ha trabajado en Certeza, esta editorial que la mayoría conoce, y también en EIRENE. EIRENE es un grupo, una organización que trabaja por la familia. Silvia también colaboró en ABUA, la organización de la Asociación Bíblica de Universitarios Argentina, y sigue colaborando también allí, en EIRENE y en Certeza. Tiene varias publicaciones, yo tengo algunas, las pueden ver. Jesús y los problemas emocionales, 30 días, 60 días con Jesús y 60 días con los Salmos. Hay algunos más, pero como para que sepamos que podemos encontrar estos estudios bíblicos para poder hacer solos o con grupos. Y actualmente está produciendo devocionales vía audio para su iglesia, que se los puede mandar también a ustedes, como me los manda a mí. Ella va a una iglesia en Bernal, una iglesia metodista, y una vez por semana salen estos devocionales con su pastor. Entre los dos ponen un tema musical y amenizan el rato con algo de reflexión bíblica y música. Bien, bienvenida Silvia, y todo tuyo el micrófono. Te tenés que desmutear. En el microfonito que tenés abajo,
Tenés que apretarlo para poder, que te podamos escuchar. Muy bien, ahí Ahí está. está. Ahí está. Escuchamos. Gracias, Ana. Nada. Un privilegio, un gusto compartir este tiempo con ustedes, decir que si hay algo de lo que voy a compartir que les hace bien, es de bendición, ustedes ya saben a quién tienen que agradecerle, a nuestro Señor y Dios. Y si tienen críticas o dicen, ay, ¿a quién invitaron? Hablen con el director de Ediciones Crecimiento Cristiano y la responsable, y ellos darán cuenta. Nombrar Ediciones Crecimiento Cristiano es nombrar a José Yan. Y especialmente esto lo cuento para Juan Cretón, estudiante abuense. La primera vez que asistí a un campamento de Abúa siendo estudiante, José daba el taller de cómo estudiar la Biblia y trabajar en grupos pequeños. Y al final nos calificaba, nos ponía una nota y aún podíamos salir desaprobados porque no preguntábamos bien, porque no poníamos atención en el texto bíblico. Y recuerdo que al finalizar el curso me puso un 5. Al menos lo aprobé. Pero me di cuenta todo lo que tenía que aprender y la riqueza que hay en este acercamiento inductivo al texto bíblico. Realmente una bendición, un desafío, una riqueza, en la cual continúo hasta el día de hoy. Así que Ediciones Crecimiento Cristiano, José Yan, el material del mismo Carlos Peirone, muy valioso. Si estás sirviendo en una iglesia, un acercamiento refrescante al texto. Así que sigo recomendándolos el material. Y ahora sí me gustaría pensar, y si pudiéramos poner la primera placa, Ana. Una placa que nos ayude un poquitito, nos dé una estructura a lo que vamos a trabajar hoy, a compartir hoy. Sobre 3 ejes vamos a trabajar. El mundo del escritor, el mundo del texto y el mundo del lector. Como ven, dejamos fuera lo macro, que el lector, el texto y el escritor se encuentran en una sociedad, un contexto, cada una de los que están participando en este taller y hoy están escuchando, están en su propio contexto y lugar. Entonces, desde ahí va a poder mirar y mirarse cuál es su propio mundo. El otro mundo que dejo fuera es el mundo editorial, porque es una lógica que excede este taller y porque este taller quiso poner el foco en el escribir. Entonces, la dinámica que vamos a desarrollar es, vamos a ver cada uno de estos ítems y luego vamos a dejar un tiempito para preguntas y pasar al segundo y al tercero. Así podemos intercambiar y hacerlo un poco más dinámico.
Entonces, pasamos al mundo del escritor. El escritor es un lector. Si estás tomando un taller de escritura y no lees, estás en problema. Dicho por los grandes del mundo literario, cuando le preguntaron a Borges, a García Márquez, ¿qué consejos para la gente que escribe? En la lista de consejos estaba esto de: el escritor es un lector. Lo mismo si le preguntamos a personas como René Padilla. Siempre preguntaba: ¿y qué estás leyendo, Silvia? Esa es una pregunta excelente para los que seguimos intentando poner en palabras ideas o pensamientos, sentimientos. ¿Qué leíste la última semana? ¿Qué leíste el último mes? Presupone este principio que el escritor quiere aprender. Necesitamos aprender. Y una de las fuentes inagotables del aprendizaje es la mirada hacia los libros y aún que no tengan que ver necesariamente con las disciplinas o profesiones o gustos que naturalmente tenemos. Desafiarnos. Si estoy escribiendo poesía, no solamente leer poesía. Si estoy escribiendo artículos sobre la alabanza en la iglesia o la hermenéutica, o abrir mi entendimiento a otro tipo de lectura. Pero es un no negociable en mi entendimiento. El segundo es el otro principio que parece una obviedad, pero el escritor escribe. Esto quiere decir que no solamente tiene una disciplina y rutina para sentarse y escribir, sino si nos piden una tarea en la iglesia, los sermones, tenemos un muy buen ejemplo. Anaí, Wilfredo, el Chala, conocemos a Wilfredo Weigan. Él escribe todos sus sermones. Mi pastor, el pastor de la iglesia donde me congrego, lo mismo. Me inspiran a que cada vez que estoy invitada a compartir el sermón, lo ponga por escrito. Aún estos devocionales que semanalmente estoy haciendo para el servicio de nuestra comunidad y más allá, primero los pongo por escrito. Esto de el ejercicio de escribir. Si
estás orientado, orientada a la escritura, es bueno definir un área de interés. Una docente en el rubro de edición en la Universidad de Buenos Aires nos decía: escriban sobre lo que les apasiona. Recuerdo un pastor que vino ya con su libro terminado sobre eclesiología, diferentes sistemas de gobierno en la iglesia, y me lo trajo, me pidió mi opinión, y lo primero que le pregunté era cuál era el tema que lo apasionaba. Y él me dijo: la huerta. Evidentemente, eclesiología no era un tema que a él lo apasionaba, no era un tema de interés. Muy duro para este pastor, porque él publicó ese libro y quedó en el garage de su casa. Seguramente, si hubiera escrito sobre la huerta, hubiera transmitido pasión, conocimiento, desafío, para quienes nos interesa el tema. Entonces, me gusta escribir. Eso no alcanza. Si estás tomando este taller de ediciones de crecimiento cristiano o entraste por primera vez y estás con el tema de escribir, es un buen momento para preguntarte cuál es tu área de interés, qué te apasiona. Y ahora salimos un poquito, una vez que tenemos el ejercicio de leer, el ejercicio de escribir, hemos definido nuestra área de interés, lo que nos apasiona, ahora tenemos que pensar a quién va dirigido lo que escribimos. ¿Qué público tenemos en mente? No, yo escribo para todo. Muy interesante cómo Chala resumió el público al que estaba dirigida la revista La Fuente. Acuerdo totalmente. Es para la iglesia. Uno podría decir para el laicado, para la membresía de la iglesia. Hermanos, hermanas que están en el tema de educación cristiana, estudio bíblico, alabanza. Tener en mente el público. Lilian hizo lo mismo cuando presentó Ediciones Crecimiento Cristiano. Es una editorial, no conozco su misión, pero es una editorial que pretende servir a través de el estudio inductivo, serio, pertinente y en grupos pequeños a la vida de la iglesia. Sí, con grupos pequeños, estudio bíblico, el acercamiento inductivo.
pensar a quién va dirigido lo que escribo. Y el último punto es que el escritor escribe manuscritos, no escribe libros. Los libros los producen las editoriales. Y eso significa que el escritor tiene en su mano un texto propio que, habiendo atravesado lecturas variadas, habiendo desarrollado el hábito de escribir, focalizándose en temas que lo apasionan, que son de su interés, y con un público determinado, ahora tiene en sus manos un manuscrito, un artículo, una serie de estudios. Pero el objeto libro se produce, se completa fuera del ámbito del escritor. Hasta aquí podemos abrir a ver si hay preguntas o comentarios sobre este tema. ¿Yo puedo hacer alguna acotación? Soy Marcelo de La Plata. Sí, Marcelo. Me quedé pensando en esa persona que te entregó un libro o un tratado de eclesiología y que vos le preguntaste qué era lo que le apasionaba escribir y que dijo la huerta. Sí. Supongo, tal vez sea un poco descabellado lo que diga, ¿no? Que generalmente lo que a uno le gusta puede usarlo en un ensayo teológico. Veo que la huerta puede tener cierta correspondencia metafórica con lo que es el crecimiento de la iglesia. Entonces, no lo leí ese texto, obviamente, pero tal vez si él hubiera empleado su gusto por la huerta en una metáfora, en un discurso metafórico sobre la eclesiología, tal vez hubiera sido dar en el blanco, ¿no? Acuerdo, Marcelo, acuerdo totalmente. El punto es cuando el escritor llega, en este caso vino a hacer una consulta como editora, llega con el objeto libro producido ya. Claro. Entonces ya no tengo posibilidad de trabajar, de reescribir con él. Pero acuerdo totalmente. Silvia, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Nos pusimos de acuerdo que vamos a copar la reunión la gente de La Plata, ¿viste? Así que no vamos a dejar hablar a ningún otro. No, mirá, vos sabés que quería hacer una acotación y a su vez pregunta, porque yo trabajo en un ámbito, no voy a decir en qué, donde a nosotros nos exigen publicar 2 trabajos de investigación por año. El que no lo hace queda fuera en 2 periodos de informe. Entonces, hay gente que escribe, más que la que escribieron en inglés, muchos de ellos, que aprenden la fórmula y repiten. Como saben mucho del tema de ellos, lo hacen bien, pero realmente no escriben con esa originalidad, o no escribimos con esa originalidad, son técnicos. Yo después de viejo, porque yo nací en el siglo pasado, empecé a mirar con buenos ojos las ciencias sociales. Y qué importante es saber escribir realmente. Yo no sé escribir, a pesar de que vivo de la escritura. Y entonces, con mi capacidad primitiva de escribir, digamos, empecé a mirar, y por ejemplo hoy me llegó de Sociedades Bíblicas un hermoso devocional de Christopher Shaw, que lo recomiendo, que se llama El Descanso, y ahí Sociedades Bíblicas muestra las nuevas Biblias. Y la nueva Biblia es una Biblia de estudio donde hay tipos muy capos, qué sé yo, Piper, James Parker, escribiendo, y dice Biblia teológica. Pero yo me preguntaba, ¿cómo puede ser una Biblia teológica si no son latinos los que escriben?
Porque la teología se hace en el ambiente cultural donde vivís. Y si no tenemos argentinos, latinoamericanos que escribimos, ¿qué teología podemos hacer? Así que yo creo que es una necesidad. Si no escribimos los creyentes, te van a echar como me podrían echar a mí del CONICET si no escribo un paper. Una forma figurativa, ¿no? Sí, creo que el comentario bíblico latinoamericano, en donde varias editoriales trabajaron y que René Padilla coordinó junto con otros, es un buen ejemplo. Pero el punto, me parece, que vos estás planteando es que siempre pensamos en escribir como otros. Y tal vez cada persona, varón o mujer, que decide escribir, tiene que encontrar su propia voz para escribir, para comunicar. Entonces, yo no tengo que ser Samuel Escobar o escribir. O sea, tengo que encontrar la voz de Silvia en lo que quiere comunicar. Y lo mismo vos. Entonces, eso me parece. Ahora cuando miremos el texto, vamos a ver un poquitito más sobre este punto. Pero creo que una de las limitaciones, Elsie Powell, la autora del libro de Escribir, ella planteaba que uno de los problemas para escribir ficción, que no tenemos latinoamericanos cristianos escribiendo ficción, como en el caso del mundo anglosajón, es porque siempre estamos mirando otros modelos y no buscando nuestras propias voces. Gracias. Hay otros elementos, pero eso sería hasta aquí. Quería hacer una pregunta, si se puede. Sí, supongo que entiendo que Chala o Lilian son los que están coordinando, Anaí, así que adelante, si no hay otro. Sí, con el último punto que planteaste, que el escritor no escribe libros, sino eso lo hace la editorial, esto vendría a ser como un tipo de licencia de que uno escriba, deje fluir lo que tiene adentro, y después el editor le ayudará a ponerle cierto orden, cierta lógica, cierta ilustración. Sí. ¿Esa sería la idea? Exactamente, Anaí. Digamos, y es buenísimo como lo estás planteando vos, como un trabajo en equipo. Siempre el autor es el, vamos a decirle, propietario del manuscrito, pero la editorial o las personas como el editor, el diagramador, el diseñador, la imprenta misma, el tipo de papel, todo lo que hace el objeto libro es un trabajo en equipo. O sea, la tarea del escritor, aún Anaí, los escritores, en mi experiencia en el mundo editorial, no son buenos aún para los títulos de los libros. Y es un redescanso pensar si hay personas en la editorial que están más atentas a esos temas, a cómo pueden llegar a un público mayor, usar los recursos que la editorial ofrece. Silvia, avancemos en pausas. ¿Sí, Chala? Avancemos nomás. Sigo. Muy bien, el segundo punto. No nos sentamos de una vez y escribimos un libro, ni aún un artículo, ni aún una predicación. Al menos la mayoría de los que conozco en la tierra de los vivientes.
puede haber. Pero el texto se escribe y reescribe. Incluso en el mundo de la literatura hay algunos autores que después de unos años dicen, si tuviera posibilidad, un hombre como Sábato, dice que alguno de sus textos los haría de nuevo. Entonces, ¿cuánto más los que estamos dentro de la Iglesia de Jesucristo, en este proyecto de reino, esto de como trabajar el texto? El borrador es una buena opción. Una vez que lo has escrito y reescrito, el texto necesita ser leído por otras personas. Lectores, amigos, amigas, hermanos de la iglesia, aún personas que no piensan en la misma línea que vos, pero que tienen criterio, es bueno que abras la posibilidad de que otras personas lo lean. Un tercer momento que recomiendo después de que has trabajado el borrador y lo has compartido, sí que busques por personas competentes. Aquí, bueno, pensando Lilian en ediciones, Cecilia Re por su profesión y ejercicio de la docencia, Andrea Alves, el mismo Chala, o sea, personas que tengan esta competencia, este olfato, que puedan revisar tu propio texto. Y ahí estar dispuesto a que el texto sea mejorado, modificado. El curso que ustedes están realizando con Ediciones de Crecimiento Cristiano y el material de escribir, que también lo recomiendo, además de José Ian, Elsie Powell, está Sara Dale, quien fue editora durante muchos años de Certeza Argentina. Y ella fue la editora de los primeros textos que yo escribí, el Jesús y los problemas emocionales. Y las primeras veces usó un lápiz rojo. ¡Ay! ¡Qué dolor! Para sugerirme cosas que modificara o que mejorara. El texto puede ser mejorado, modificado por personas competentes y tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestas a recibir las modificaciones. No estamos hablando de cuestiones gramaticales, ortográficas, sino comunica mejor cómo podés hacer que este texto comunique mejor al público al que vos querés dirigirlo. ¿De qué otra manera podés decir lo mismo? Fíjate si acá no falta algo, no hay coherencia en este párrafo.
Y el último punto es que puede haber un momento donde tenga que decir, este texto no está listo para ser publicado, para ser enviado a Ediciones Crecimiento Cristiano, a la revista La Fuente o a Ediciones Certeza. Y tengo que estar dispuesta a decir, a ponerlo en el freezer, a esperar. Muy bien. Escucho preguntas o comentarios de quienes no hablaron en el primer bloque. Silvia, hay una pregunta en el chat, no sé si la Sí. leíste, de Rafael A ver, Calderón. léemela, Andrea. Dice, ¿cómo conservar una voz como escritor cuando el editor hace tantos cambios que silencia nuestro estilo propio? Bueno. Voy a hablar desde mi rol de editora. Es una mala editora, un mal editor quien silencia la voz del autor. Realmente hay libros enteros en el mundo académico de la edición que tratan de definir el rol del editor. Me gusta pensar, después de aún haber dado materias como edición editorial, en el editor como alguien que hace brillar una joya. La joya está. Entonces, el editor potencia. El editor, la editora, acompaña, nunca toma el lugar del autor. Nunca toma el lugar. Incluso uno de los secretos de un buen editor, una buena editora, es que el objeto libro no se dé cuenta de su tarea. O sea, que trabaja para potenciar la voz del autor. La voz del autor. Entonces, creo que es uno de los temas más difíciles en el mundo editorial, la relación del autor con el editor. Porque el editor puede trabajar con el autor o con el texto, o con los dos. Cuanto más cercana sea la relación en términos de confianza, mucho mejor. Pero es muy difícil, o sea, a la pregunta concreta diría que es un mal desempeño de la tarea del editor, la editora. Silvia, quisiera hacer una pregunta y si tengo una consulta. ¿Qué pasa si me gustan muchos temas? ¿Sabes que no te escucho bien? Se escucha mal, Chalay. Se escucha mal. Sí.
¿Estás leyendo la consulta? ¿Querés que la lea? Por favor, Lilian. Sí, dice, ¿qué pasa si me gustan muchos temas y no puedo definir una sola temática? Y otra pregunta dice que si alguna vez descartaron un texto. Sí. Bueno, la primera, si es una persona que tiene muchos intereses y buscaría consejo en personas cercanas que quieran, que me conozcan, que sepan de las cosas que me apasionan, para que me ayuden a discernir. Entonces, si yo no puedo decidir, buscaría ayuda, consejo en personas cercanas que me conozcan. Esa es la primera recomendación. La segunda, sí, yo después de, tanto como escritora como editora, como escritora he decidido no seguir adelante con un manuscrito porque entendí que no estaba listo para presentar, para publicar. Incluso todavía lo tengo en el freezer. Y como editora he recomendado que el autor vuelva a trabajar sobre el tema desde otra perspectiva, como el caso que planteó en el primer bloque Marcelo, creo que de La Plata. Si este pastor hubiera venido con un manuscrito y no con un objeto libro, yo lo hubiera animado a vincular concepto de huerta con iglesia. Pero ya venía con el libro hecho, ya, entonces no se podía. Pero sí, creo que es en la medida en que nos vamos conociendo los que escribimos y vamos teniendo confianza, vamos sabiendo cuándo algo que escribimos está listo, cuando o le falta todavía, o no encontré la idea, no encontré la mejor manera de decirlo. Hay otra pregunta que dice que escribe ficción, pero no encontró una editorial cristiana que lo publique, sino que tuvo que recurrir a editoriales no cristianas. ¡Excelente! ¡Excelente! Sí, consiguió. Yo creo que tenemos que hacer un salto. O sea, no solamente publicar en editoriales cristianas, sino en editoriales no cristianas, claro. Y lo animo y me gustaría saber dónde publicó y qué publicó, que soy lectora de ficción, pero el tema, por ejemplo, novelas, hay un rubro enorme y posibilidades enormes para escritores, escritoras en el rubro novelas, ¿no? O sea, el tema con las editoriales cristianas es otro tema, por eso no quiero meterme ahora. Tienen una realidad económica y un público acotado. Entonces, no hay editoriales en Latinoamérica que publiquen ficción, porque el mundo evangélico no consume ficción. Tal vez entre los que estamos aquí, de los que conozco, sé que leemos, pero no es la realidad en la mayoría de nuestras iglesias. ¿Hay alguna otra consulta o pregunta? No, solamente dice que cuánta humildad necesita el escritor para aceptar las correcciones como un regalo para mejorar las producciones. Excelente, excelente. Eso exactamente. Una persona que
llegó a ese punto, está lista para escribir, para mejorar, para potenciarse, no solamente en el mundo de la escritura y de los libros, sino que Dios nos permita ser humildes para recibir el consejo y la exhortación en todas las áreas de nuestra vida, de hermanos y hermanas que nos quieren y nos acompañan. ¿Vamos con la tercera placa? ¿Anita? Eduardo está preguntando. Ahí estamos, Anita, en esa era. El mundo del lector. Como le pasó a este pastor que escribió sobre eclesiología, porque él quiso compartir lo que entendía de eclesiología, pero ni aún su propia iglesia estaba interesada en ese tema. En nuestros contextos, no solamente cristianos, pero sino en contextos seculares, en nuestra sociedad, a veces tendemos como a echarle la culpa a los lectores. Los lectores no leen, las personas no leen, los adolescentes no leen. La verdad, me parece que ese es un lugar del que nos tenemos que correr, porque no edifica, porque no es correcto, porque mi sobrina de 17 años leen una saga de libros de 3 tomos de 500 hojas, y porque los libros en soporte papel, en soporte digital, se siguen vendiendo, siguen circulando. Entonces, el punto me parece que es, los lectores leen si respondemos a su necesidad. Jesús y los problemas emocionales es una serie que trabajamos para un grupo de estudiantes de psicología en la Universidad de Buenos Aires, con temas como Jesús y la angustia, Jesús y el miedo, Jesús y la ansiedad. Y en determinado momento, hermanos y hermanas mayores y que entendían mejor el tema, dijeron, estos temas también son necesarios para otros ámbitos. Hay necesidad de esto, de saber qué decía Jesús frente a estos temas. Y la verdad, yo soy la primera sorprendida y agradecida de cómo un material que estaba en mi cuaderno sigue siendo de bendición para, no solo para estudiantes, sino para la Iglesia de Jesucristo. Entonces, esto que estás escribiendo, lo que estaba planteando hoy Aldo, o sea, cuando tenemos que producir artículos, ¿a quién van dirigidos? ¿Son una necesidad o son un requisito académico? Si son un requisito académico, buscad de realizarlo de la mejor manera, de la manera más idónea. Pero los lectores leen si respondemos a su necesidad. El otro aspecto tiene que ver con el lenguaje. Hay ejercicios en el material de escribir
donde nos dicen que en el mundo evangélico es como, hay toda una jerga evangélica y nos cuesta compartir con naturalidad, con un lenguaje pertinente, accesible, entendible, sobre las verdades del Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, no lo entiendo, tía, este libro no lo entiendo, este autor no lo entiendo. Interesante, uno de mis sobrinos del corazón en una oportunidad me dijo, tía, cuando esta persona habla de una manera y en su libro es de otra. Es como que hablan difícil. Buscar nuestra propia voz es escribir con un lenguaje entendible, natural, al público al que va dirigido. Al público al que va dirigido. Soy lectora de novelas de detectives. Y hay toda una serie de escritores en este tiempo donde ubican en la realidad social y política de Grecia o de Italia o de Cuba, o aún acá, con el escritor Fernández. Hay lugares conocidos, entiende la realidad, el lector necesita ser entendido y conocido. El texto bíblico es realmente un ejemplo por excelencia. Leer los evangelios. ¿Quién de nosotros, quién de nosotras no se ha encontrado, no se ha descubierto en el texto de la mujer samaritana, de Mateo, del paralítico, de los amigos, o de los fariseos? Escritores que conocen a sus lectores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una perspectiva diferente porque su público es diferente. Y conocen y saben de la necesidad y manejan un lenguaje diferente. El lector lee si el texto lo enriquece, le aporta, lo desafía. Si el libro no te enganchó, si el artículo no te enganchó en la primera página, salvo que sea algo que tengas que leer por tu profesión, tus estudios, pero si hay algo que vos decís, sí, esto me aporta, esto me enriquece, esto me desafía. Esto quiero seguir leyendo. Y ahí, hoy, esto yo quiero pasárselo a Lilian, o uy, si estuviera Ceci cerca también, y a Chala, esto le vendría bárbaro para Juan Cruz, para conversar con los estudiantes. Un libro que te aporte, que me enriquezca,
es un libro que como lectores promovemos. Es el caso, por ejemplo, de las guías de ediciones Crecimiento Cristiano. Las promovemos porque me enriqueció, me ayudó con el grupo de mujeres en mi iglesia, para trabajar el tema del Padre Nuestro, o de Moisés, o el de la amistad, o el de cómo se trabaja en las células. Entonces, estos son elementos que los lectores tienen que encontrar en el texto. Si no lo encuentran, no es un problema del lector. Si el lector tiene la competencia, que sabe leer, y vos escribiste para ese público, entonces está respondiendo a su necesidad con un lenguaje entendible. Él se siente, se descubre entendido, se enriquece y promueve el texto. Vamos con las preguntas, si hay en el chat. Acá hay una pregunta, si es ético recurrir a dos editoriales simultáneamente. Tengo que pensar, no veo problemas éticos si son dos editoriales a las cuales vos les estás planteando que querés saber las posibilidades de publicación. Si vos estás planteando en esa línea, no hay problema. Vos entregás un manuscrito y preguntás si la editorial está interesada. Si vos llevás un manuscrito es porque esa editorial se alinea con lo que vos estás produciendo. Entonces no vería problemas éticos en ese punto. Bueno, no hay más preguntas ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna otra. Ah, acá apareció una. ¿Qué consejos necesitamos qué consejos necesitamos saber para abordar, escribir biografías o historias de vida? Bueno, ese es un rubro que en el mundo cristiano hay buenas biografías de vida. No siempre escritas por las personas, pero por ejemplo recomiendo aún de Joni Eckerson, ella escribe junto con otra persona. Entonces, sí, o el caso de Corrie ten Boom, que son como dos casos. Después tenemos el caso de Elder Camera, Martin Luther King, grande. Tenemos biografía, hay una muy buena biografía de una hermana del movimiento paraguayo, de una profesional del movimiento Hermana Abúa, que ella estuvo, no sé si recuerdan, en un incendio muy grande de un shopping en Asunción. Murieron más de 150 personas. Ella se salva con muchas quemaduras. Y ella escribe, yo he leído su libro, escribe junto con una buena editora,
describe el evento y cómo Dios acompañó a ella y a otras personas en la salida, pero está muy focalizado. El tema con la biografía es como que hay que focalizar y encuadrar bien el tiempo y qué vas a escribir, y la otra si la persona está viva o no. John Stott, un hermano muy querido, él nunca en varias oportunidades le pidieron para escribir su biografía, y él no quiso. No quiso. O sea, entonces, me fui un poquito por las ramas, pero a la pregunta de qué consejos delimitaría. Primero, delimitaría sobre la persona que quiero escribir. Toda la vida, si es la primera vez que vas a escribir, yo te animaría a que primero escribas sobre un evento, un hecho especial de la vida de esta persona. Y de ahí veas. Por ejemplo, Te tomo la palabra, es un libro de la doctora Gwendolyn Shepard, hablando de pandemias, de Certeza Argentina. La doctora Gwendolyn Shepard, médica pediatra, fue la persona que Dios utilizó para combatir la epidemia de polio en el 56 y 57. Y ella básicamente escribe sobre ese evento, toma algunos elementos anteriores y posteriores, pero el foco del libro, Te tomo la palabra, tiene que ver con ese hecho. Es una biografía que si es una hermana la persona que preguntó, Lilian, no sé quién preguntó. Karina Sara, sí. Muy bien, para Karina, ese es un ejemplo, además muy contemporáneo, de una biografía centrada en un evento muy pertinente como fue una epidemia. Te tomo la palabra, de Gwendolyn Shepard, de Ediciones Certeza. ¿Alguna otra pregunta? No, agradecen y bueno, y después preguntan si pueden dar su mail, después eso lo hablamos. Sí, claro, sí, Lilian, y vos tenés mi mail. Ese es el... Bueno, después claro, lo pasamos entonces, sí. Con mucho gusto para consulta, con mucho gusto. Bueno. Sí, no tenemos más preguntas ahora. Muy bien. Yo tengo una pregunta. No sé si hay espacio para para que pudiéramos hablar de una pequeña frase. No sé si hay tiempo o no. Lilian o Chala nos guían. A ver, es que ellos nos digan. Chala. No, ¿hay problemas de sonido? A vos se te escucha bien. No. Ahora no. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha bien. Bueno, estaba pensando en una de las características, Silvia, cuando hablas del mundo del lector, dice que los lectores leen si respondemos a su necesidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, estamos bien. Bueno. Entiendo esto desde el punto de vista, vos lo estás planteando desde el punto de vista del lector. Pensándolo desde el punto de vista del escritor,
Y en una frase que podría ir es que el escritor no tendría o no tendría que ser esa la única motivación, el tema de escribir a medida, ¿no? De escribir pensando en responder la necesidad de un lector. Está bien. Por eso digo, no lo quiero plantear como una pregunta cerrada, sino yo estoy armando la pregunta en este momento, estoy tratando de ubicarme. ¿De qué manera eso, su necesidad, toca al lector y al escritor? ¿No? Eso, por un lado. Pongo un ejemplo de escritores que me han sorprendido, porque han puesto preguntas en un momento en que parecen como fuera de tiempo, ¿no? No esperaba las preguntas que leí en sus libros, o los planteos que leí en sus... Es como que como lectora venía desde el punto desde el mundo de la pedagogía, ¿no? Venía muy tranquila en un mundo más o menos acomodado, y de repente surgen autores con planteos que no eran como esperables, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente para referirme cómo afecta de distinta manera esto de la escritura a medida. Sí, sí. De alguna manera respondieron a tu necesidad, te desacomodaron. Entonces, para mí, el escritor que puede como percibir el tiempo, el kairos, el autor que puede darse cuenta de cuáles son las necesidades, pero tiene que tener siempre un público en mente, salvo que vos quieras decir que querés escribir porque te gusta poner tus memorias. Entonces, escribir para vos. Entonces, sin ninguna meta de presentarlo a Ediciones Crecimiento Cristiano, a una editorial secular o a la revista La Fuente. Pero cuando un escritor, escritora, comunica, tiene que tener alguien, un público, un grupo etario a quien referirse, a quien dirigirse. Si no hay el riesgo de el vacío, la nada, y el mundo editorial, como la lógica editorial, es muy dura, un libro en las bibliotecas, en las librerías, ahora no están abiertas al público, pero te duran una semana en la mesa. Después van cada vez más atrás, y al mes y medio, 2 meses, ya van al sótano. Entonces, esto de los demasiados libros, tenemos que pensar cuando vamos a escribir. Por eso es buenísimo, una revista que ofrece como La Fuente la posibilidad de ejercitarnos. Hay que aprovecharla. Una editorial que dice, bueno, si vos tenés algo en la línea de lo que va la editorial, lo vamos a considerar. Pero creo que también, como vos decís, hay autores que dicen, sí, este es un tema que está latente en la sociedad y irrumpe, ¿no? Y trastoca y nos incomoda. Pero también te respondió algo que que vos ni aún vos sabías que estaba.
Muy bien. Seguimos nomás. Bien. Seguimos nomás. Bueno, la presentación está, Chala, si no hay más preguntas. Chala está sin audio, así Ajá. que no puede, no sé si habrá solucionado, pero está sin audio, así que vamos a tener Bueno, si hay alguien de los que ya hablaron y quieren volver a preguntar, podemos dar, quedamos hasta 6:30, quedan 3 minutos. Si hay algún otro comentario o pregunta. Silvia, quería preguntarte que hoy en día es muy popular el tema de escribir devocionales y uno encuentra una gama impresionante de devocionales. La consulta es qué hay que tener en cuenta si uno quiere abordar esa área de devocionales para no caer exactamente en lo mismo que uno encuentra, como decías vos, en las góndolas y que después van al sótano. Sí. Bueno, Karina, hay 2 vertientes en la línea de devocional en el mundo evangélico más conocida. Por ejemplo, hoy Aldo planteó lo de Krishna.